Vamos a pasar unos breves momentos, viendo un salmo, el Salmo número 4. Podríamos haber visto también el 3, que es complementario, pero vamos a limitarnos al 4 porque nuestro tiempo está reducido. Así que leemos juntos el Salmo número 4. Yo estoy leyendo la Reina Valera del 90, porque es la que tenía a mano. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En 1967, dos psiquiatras americanos, académicos, llamados Thomas Holmes y Richard Rey, llevaron a cabo un estudio con más de 5.000 pacientes sobre la relación que existe entre las experiencias estresantes de la vida y la incidencia de enfermedades. Estamos hablando de los años 60 y en aquel momento pues, se conocía poco qué relación tenía el estrés con la enfermedad. Hoy en día es un área de estudio sobre la que conocemos muchísimo más. Conocemos incluso qué hormonas secreta el cuerpo como para producir los cambios que produce el estrés y cómo eso nos daña y nos produce ciertas enfermedades. Pero en aquel entonces, como digo, era una cosa nueva. Perdonadme que haga alusión a cosas médicas, pero es que esa es mi vida, ¿no? Entonces hicieron este estudio, un estudio seminal, y los resultados que obtuvieron dieron lugar a la publicación de una escala para medir el estrés y, por lo tanto, para tratar de evitar las consecuencias del estrés sobre la salud. Y es la escala de Holmes y Rey, que es una escala clásica. Contenía en aquel entonces 43 posibles causas de estrés, ya digo, era el año 67, y ya en el 2006 hubo que revisarla y subir hasta 55 causas de estrés. Cada vez encontramos más razones para estar estresados, por supuesto. Esto, según la vida va complicándose, cada vez tenemos más. Entonces, yo no he encontrado una revisión más reciente que la del 2006, pero seguro que si hacen otra revisión, en vez de 55, serán 256, desde luego, sobre todo después de la pandemia. A la cabeza de la lista de esas circunstancias de la vida están las finanzas, los problemas financieros, el trabajo o la falta de trabajo, la familia, los problemas personales que cada uno tenemos, las relaciones entre personas y la muerte, por supuesto. Situaciones que confronta a todo el mundo y no importa cuán seguros parezcan las personas, podemos estar seguros que estas son situaciones que son comunes en la vida. El estrés ha existido siempre. Y el salmo que acabamos de leer nos demuestra
que incluso hace más de 3.500 años las circunstancias también tenían ese efecto estresante, angustiante. David declara que está angustiado en este salmo. No sabemos exactamente por qué, pero se cree que tanto el Salmo 3 como el 4 son salmos que escribió al estar huyendo, como consecuencia de estar huyendo de su hijo Absalón, que había tomado el trono y le estuvo persiguiéndolo para matarlo. Pero incluso sin estar seguros de que esta era la causa, lo que sí es cierto es que esta oración, porque el Salmo es una oración de David, tiene un carácter muy contemporáneo y muy humano. Él empieza diciendo, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. O según otras traducciones, en mi angustia dame alivio. Lo pone en forma de petición en vez de en forma de testimonio. Pero sea cual sea, esta es la orientación del Salmo. Yo voy a tratar de que miremos en este Salmo en 4 apartados, que aunque a los predicadores siempre les gusta encontrar palabras que empiecen con la misma letra, ¿verdad? Para dar los apartados, yo no he encontrado la misma letra, ya mi español ya se me está perdiendo. Pero yo los he llamado orar, saber, confiar y descansar. Estos son los apartados que nos vamos a ver. Sabemos que este es un salmo vespertino, que lo escribió David antes de acostarse, por la noche. Es un salmo nocturno. Y lo sabemos porque al final habla de acostarse, lo mismo que en el Salmo 3 también habla de acostarse, ¿verdad? Entonces son salmos de reflexión vespertina ya. Probablemente, como digo, se refiere a la huida de David de Absalón, su hijo, que se nos narra en 2 de Samuel, los capítulos 17 y 18, y es interesante leer ese episodio de la vida del rey David. Muchas gracias. Porque es un episodio muy doloroso. David era ya un hombre muy mayor. Había establecido el reino de Israel, había luchado en muchos frentes, había tenido situaciones terribles de persecución en su propia vida y él mismo había cometido pecados terribles también contra algunas personas, llegando incluso a asesinar a un hombre por quitarle la mujer. Entonces, estos son todas experiencias que ya venían. Y en su vejez, el Señor le manda esta prueba. Una prueba que sabemos que prácticamente acabó con él porque él duró poco después de este episodio. Pero David está aquí, está a la huida de su propio hijo, además de su hijo que parece ser que era su favorito hijo, y se enfrenta a una segunda noche durmiendo a la intemperie, como digo, un hombre ya muy mayor, y con la amenaza inminente de sus perseguidores. El Salmo, por lo tanto, es una oración. Su énfasis es que ponerse en esta postura de oración resulta en el encuentro de una paz especial. O sea, si vamos al versículo 1, le vemos en la postura de oración y en el versículo 8, que es el final del Salmo, se le ve abrazando esa paz. Sin embargo, las presiones que le estaban produciendo ese estrés, esa angustia, no desaparecen durante el Salmo. Él incluso no es que Dios quitara de en medio esas presiones que él estaba soportando en ese momento y su ejército, los hombres que se habían apegado a él, sino que por un lado tiene enemigos que lo calumnian, como se ve en el versículo 2, y por otro lado sus propios hombres están desesperados, no tienen ya confianza en que la
la cosa vaya a salir adelante. Es decir, que tiene esas dos como líder, por un lado las calumnias y las mentiras que se estaba diciendo acerca de él en la corte y por lo cual la gente había seguido a Absalón, y por otro lado sus propios allegados, sus propios hombres que estaban desesperados y desanimados allí. Entonces esas presiones continúan. No nos dice el Salmo que se las quitara Dios del medio. Sin embargo, el punto fuerte de este Salmo no es la oración en sí, sino el conocer la verdad y en confiar a Dios. El saber lo que David sabía es lo que les dice con un propósito dirigido, certero, a sus enemigos, a los que le calumnian desde la corte de Absalón, y la confianza a los de su propio campamento que desesperan al caer la noche con ese sueño incierto de no saber qué va a pasar. Entonces vamos a mirar, como decía, estos 4 apartados dentro de este salmo. Tenemos primero la oración, y la oración principalmente es el versículo 1, la que la recoge. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Muy cortito, ¿eh? David no se tira toda la noche, como veremos también, orando y repitiendo las mismas cosas y buscándole distintos enfoques. Su oración la planta en un versículo. Entonces, en este versículo vemos ciertas características que yo creo que nos ayudan también, porque nosotros estamos bajo presiones y bajo estreses de la vida, lo mismo que todo el mundo. Ya os he referido a esta escala psiquiátrica que se continúa utilizando. Entonces, para nosotros, la oración tiene las siguientes características, esta oración de David. Primero, es una oración urgente. Respóndeme cuando clamo, Dios. David no viene a decir, bueno, Señor, te traigo este problema y a ver qué podemos pensar de esto y vamos a discutirlo un rato, ¿no? Y a ver, Señor, respóndeme cuando clamo, Dios. Escúchame, la urgencia, ¿verdad? Otra característica es que su fundamento, la razón por la que él ora, es la justicia de Dios. También en el versículo 1, Dios, justicia mía. Estoy orando a Dios, o Dios de mi justicia, o Dios justo. La traducción tiene todas esas connotaciones. Se funda en la justicia de Dios. Nosotros no vamos a Dios orando porque somos muy buenos y por lo tanto nos lo merecemos. Señor, tú sabes que yo me he portado muy bien aquí en esta situación y mira lo que me está pasando. Por favor, ten en cuenta lo bueno que yo soy. No, es la justicia de Dios. Dios, justicia mía. La tercera característica que queríamos resaltar aquí, también en el versículo 1, es que es específica. Él va a la cuestión que le preocupa en ese momento, que es el estrés bajo el que él está y sus hombres allí. El versículo nos dice, cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Hay otras traducciones que dicen, en mi angustia, dame alivio. O sea, lo pone como petición, ¿verdad? Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Señor, vengo a presentarte estas circunstancias que yo estoy sufriendo hoy. A esto es a lo que vengo a orar. No vengo a orarte por el mundo en general. Había muchos problemas, seguro, en la época de David. Había muchas circunstancias. Él quería que Dios le escuchara por su situación, por el estrés ante el que él se encontraba.
Y por último, la cuarta característica que quería reseñar aquí es que su oración depende de la misericordia divina. No depende de ningún merecimiento, no depende, como se estaba haciendo referencia antes, de que se hicieran sacrificios de becerros o de lo que fuera en aquel momento. David se pone en las manos de la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí y oye mi oración. O sea, no oigas mi oración porque me voy a flagelar aquí un rato o porque me voy a ir de nazareno, sino ten misericordia de mí y oye mi oración. Por tu misericordia, no por mi mérito. Entonces, decíamos que es la primera cosa que nos encontramos en el Salmo y que nos puede servir, también nos la podemos aplicar a nosotros mismos en nuestras situaciones de estrés. Orar al Señor urgentemente, fundándonos en su justicia, en su fidelidad, específicamente por lo que nos preocupa y dependiendo de su misericordia, poniéndonos en sus manos. El segundo apartado en el que yo he dividido este salmo es el saber. Saber la verdad. El salmo empieza a apelar a los que se habían juntado con Absalón, ¿verdad? Les dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Le está hablando ahí a aquellos que se habían dejado persuadir por Absalón, por las mentiras. Él apela a que dejen de criticarle y de negarle su puesto de rey, su gloria como rey que Dios había establecido allí, a que abandonasen las ilusiones vanas de poder que tenían y las mentiras que le habían llegado a formarse esas ilusiones. El versículo siguiente habla de una figura a la que él se va a identificar, por supuesto, y sus hombres. Sabed, pues, en el versículo 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Absalón nos está contando un montón de mentiras. Siguiéndole, estáis calumniándome a mí como rey ungido de Dios, y sin embargo Dios ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Cuando yo clame a Jehová como su ungido, él me va a oír. Estas son las verdades, estas es las cosas que tenéis que saber vosotros. Os están diciendo mentiras por ahí. Nuestra vida está llena de influencias. La Internet, sobre todo, hoy en día, nos puede contar todo tipo de grandezas y todo tipo de ilusiones. La mayoría, mentiras. Sin embargo, el Señor tiene su verdad. Y en esa verdad es en la que se funda lo que David quiere que sus enemigos sepan. Por un lado, el piadoso, del versículo 3, es una palabra que tiene un sentido complejo en la Biblia. Tiene varias facetas, ¿no? O sea, se refiere a aquellas personas a las que Dios ama con un amor inmutable, un amor que no se acaba, que no tiene condiciones. Y se refiere a estas personas, pero estas personas también reflejan su amor a Dios. Entonces el piadoso no es solo una persona que tiene el privilegio de ser amado por Dios, sino que ha respondido también a Dios reflejando ese amor. Dice en 2 de Timoteo 2, 19, que es como un sello que el Señor pone. Y tiene un sello como una moneda, con dos caras. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
Y por el otro lado, apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, el piadoso es la persona que ha sido sellada con esas dos caras de la moneda. Y él le contrapone en este salmo al piadoso contra al que sigue las mentiras y al que se rebela en contra de Dios. Pero llegamos a la parte del salmo en la que David se dirige a sus propios hombres, a los que están siguiéndole con él, que están, como decíamos, desesperando, están desanimados. Sabemos de leer la historia como me refería antes, que aquella era un campamento que no estaba, digamos, lleno de toda la confianza que el Señor les podía dar. Y entonces pasamos a la tercera parte, que es confiar. El consejo a los desanimados de su propio campamento. Algunas traducciones usan, en vez de temblad y no pequéis, dice airaos y no pequéis. Y esa es la traducción precisamente que Pablo cita en Efesios 4:26. Airaos y no pequéis. Pablo, como sabéis, escribió en griego, no escribía en hebreo, como todos los autores del Nuevo Testamento, escribían en griego. Entonces, tendían a usar la traducción del Antiguo Testamento al griego, se llamaba la Septuaginta, la de los 70, y en esa traducción así es como traduce esta palabra que nosotros tenemos en nuestras versiones como temblar. En realidad es que es una palabra que no tiene una traducción fácil. Puede ser airarse, puede ser agitarse y puede ser temblar, pero todas vienen a tener el mismo sentido. Es una situación en la que se está bajo estrés y nuestra reacción a ese estrés es la agitación, quizá temblar, por supuesto, o quizá enfadarnos, ponernos de mal humor. Y el contexto es que no pequéis. Sea cual sea vuestra reacción al estrés, no pequéis. Airaos, agitaros, temblar, lo que queráis, menos rebelarse en contra del Señor. No tiene sentido negar el temor y la reacción que se tiene ante una circunstancia adversas como esta, unas circunstancias difíciles. Por supuesto, somos humanos y reaccionamos, pero lo que le está diciendo David a sus hombres allí y lo que luego recoge Pablo en la carta a los Efesios en otro contexto es que la respuesta adecuada no es rebelarse contra Dios, no es decir, bueno, ya tiro yo la toalla y aquí se acabó el tema, sino utilizar esas horas de tregua que Dios les ha dado, esa noche en la que no hay ataque, para orar en silencio. Veis la palabra callad ahí en el versículo 4. Acercándose a Dios, les dice en el versículo 4 y 5, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, aprovechar ese tiempo de tranquilidad para meditar en vuestro corazón y callad. Ofreced sacrificios, dice el versículo 5, de justicia y confiar en Jehová. Entonces, David les lleva a la ley del Antiguo Testamento, la forma correcta de acercarse a Dios. ¿Cómo se acercaba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Está utilizando estas imágenes del templo, de los sacrificios del templo. Y entonces, quizás recortándoles en ese contexto que había sacrificios de consagración, las ofertas quemadas, se llamaba, de confesión, la oferta sobre el pecado, el chivo expiatorio, de comunión, las ofertas de pacificación y, sobre todo, acercarse a Dios con confianza. La confianza de saberse su pueblo,
de saber ser aquellos que son elegidos por Él. Entonces, aquí sí he encontrado las C, ¿verdad? Las 4 Cs. Consagración, confesión, comunión y confianza. Entonces nos acordamos de que temblad y no pequéis, pero acercaros a Dios en silencio, en tranquilidad, y traed esos sacrificios que en nuestro contexto no son sacrificar bestias, sino que es traer nuestras ofrendas de confesión, de consagración, de comunión unos con otros. El antídoto del desánimo es la oración, y el testimonio personal de David lo refuerza. La oración dice que le trae más alegría que todo lo que el mundo le pueda ofrecer. El vino, las cosechas, en una sociedad agraria como aquella, digamos que sería lo equivalente a tener todo lo bueno, a tener un buen coche, una buena casa, la riqueza del pueblo estaba en sus cosechas, en su miel, en su vino. Solo el Señor, dice David, le puede proporcionar la paz y la seguridad que él necesita. Nos damos cuenta de cómo él se dirige a Dios. Dios, justicia mía, o justo Dios. En este pasaje, lo mismo que pasa en otras partes de la Escritura, la justicia de Dios está íntimamente ligada a su amor y a su fidelidad hacia su pueblo. David puede orar, dame alivio de mi angustia, porque Él es el Dios que obra justamente y quien hace todas las cosas bien. Solo este Dios le puede mostrar la compasión que David necesita y sus hombres. David ora sobre la base de que Dios es un Dios justo, que tiene misericordia de su pueblo. En el fondo, no hay otra fuente de esperanza, no hay otro medio de liberación. Y por último, descansar. Hacia el final del Salmo, David, después de todo lo que ha dicho, lógicamente, y basándose en ese amor que Dios ha pactado con su pueblo, es un testamento, es un pacto, se acuerda de la bendición sacerdotal de Números 6, 24 al 26, que conocéis también. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces él ahí toma prestadas algunas de estas expresiones y usa esas palabras para pedirle a Dios que su rostro brille sobre su pueblo. Y confiesa que él espera disfrutar de esa paz, el shalom tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, esa paz que es un estado de bienestar, que era lo que es la bendición sacerdotal que hemos leído pide. Solo el Señor puede hacer esto, les dice David. Solo cuenta el Señor. Y por lo tanto, en esa noche que para otros solo parece aumentarles el estrés, David se acuesta y duerme en paz. Tanto el Salmo 3 como el 4, él lo dice claramente: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo cuenta el Señor. No parece que la situación haya cambiado mucho, y sabemos históricamente, leyendo en Jueces, que la cosa fue a peor, no a mejor, hasta que el Señor derrotó a sus enemigos. Pero las causas de estrés no han desaparecido, pero al orar por todo ello, de algún modo, ha traído una perspectiva nueva a todo lo que está pasando allí. Le ha traído una nueva perspectiva. Orarle a un Dios que guarda sus pactos tiene ese efecto. David ha experimentado en su propia vida que Dios
es fiel, que Dios le ha sacado de situaciones desesperadas, que Dios ha sacado a su pueblo adelante, que ha hecho papilla a los enemigos, que les ha dado un territorio extenso, que les ha dado prosperidad. Y con ese conocimiento, orando a ese Dios que guarda sus pactos, tiene ese efecto de traerle paz. Tanto en este como en otros pasajes, los salmos no paran de apuntar hacia aquel que se encuentra al centro de nuestra fe. En Filipenses 4:7 el apóstol Pablo se recoge este mismo sentimiento. Aún nos promete que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llega la noche, en un día estresante, un día en que parece que se nos cae la casa encima, llega la noche, acordémonos de este salmo y de lo que Dios le reveló a David proféticamente aquí, la necesidad de orar, de saber, de estar ciertos de la verdad, de confiar en el Dios que es fiel y de descansar en Él. No nos pasemos la noche en vela, sino oremos, vayámonos a descansar, que Dios sigue a cargo. Que el Señor nos bendiga.